El tema para este día, amados hermanos y hermanas, cumplamos la gran comisión. El tema es el texto Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. Cuando lo tenga, se pone en pie, me da indicación de que ya lo encontró. Lo vamos a leer. Cumplamos la gran comisión, Mateo 28, 16 al 20. Dice la Biblia: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué dice la Biblia? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, qué glorioso privilegio, mi Dios, poder explicar a la iglesia la responsabilidad de cumplir la gran comisión y poder exhortar a su pueblo, mi Dios, a obedecerla, porque daremos cuentas a usted, mi Dios, por la obediencia o desobediencia que tengamos a este mandamiento. Ayúdanos, mi Dios, a entender la magnitud de esta comisión, a tomarla en serio, a creerla y por supuesto a obedecerla, porque es necesario, mi Dios, que el Evangelio de Jesucristo corra por toda esta ciudad, por todo este país y por todo el mundo, para la salvación de los que están ahora condenados. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Cuando el apóstol Pablo escribe en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Por qué decía eso el apóstol Pablo? Hermanos, porque el evangelio podría ser para algunos objeto de vergüenza, porque no saben lo que es el evangelio. La gente se vanagloria por lo que es valioso para ellos. El deportista se vanagloria en sus habilidades, en sus capacidades deportivas. El cantante en sus capacidades de canto. Hermanos, el científico en el conocimiento que tiene. Y cada quien, hermano, se puede vanagloriar de las cosas que son valiosas para el hombre, no se avergüenza. Pero el evangelio, hermanos, tiene que ser objeto de verdaderamente confianza total en aquel que lo dio. Tenemos que saber qué es el evangelio de Jesucristo, porque si no sabemos qué es el evangelio de Jesucristo, ni siquiera vamos a saber por qué nos decimos evangélicos y por qué nosotros formamos una religión ante los ojos del mundo que se llama evangélica, porque así nos dice la gente del mundo: ustedes son evangélicos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que saber qué es ser evangélico, qué es el evangelio y por qué es importante el evangelio. Hermanos amados, Pablo anunciaba el evangelio siempre. Pablo comenzó a anunciar el evangelio desde el mismo día de su conversión. Lo relata el libro de los Hechos, cuando Pablo, ya recuperado del inicio que él tuvo como convertido, inmediatamente quiso ir a anunciar el evangelio a Damasco. No era el tiempo todavía, pero Pablo tenía el impulso de predicar el evangelio, anunciar a Jesucristo,
Ya vamos a explicar qué significa anunciar a Jesucristo. Y hermanos, termina su vida el apóstol Pablo diciendo en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo vivió predicando el evangelio toda su vida. Y Pablo sabía y creía que la gran comisión que dejó nuestro amado Salvador Jesucristo era prioridad. ¿Qué significa prioridad? Estar en primer lugar, que nada va a ser más importante que eso. La gran comisión, cumplir la gran comisión es prioridad para todo hijo verdadero de Dios, para toda hija verdadera de Dios, nacida de nuevo. Entiende, amado, que una señal distintiva de que usted es un verdadero convertido, de que usted es un verdadero hijo de Dios, es que anuncia a Jesucristo. Usted le dice a la gente quién es Cristo, lo que Cristo hizo y por qué es importante Cristo. Porque, hermanos, hay gente que conoce de Cristo solo por lo que dice el Discovery Channel o el History Channel, hermanos, y esa gente es una expresión torcida de lo que es Cristo. Ayer estaba comentando yo un programa que vi de History Channel, donde satanistas se atreven a hablar de Cristo, filósofos religiosos hablan de Cristo y del Evangelio como si ellos supieran qué es el Evangelio y quién es Jesucristo. Pero la iglesia de Cristo, ¿verdad que sí conoce qué es el Evangelio y quién es Jesucristo? Sí, pastor, sí sabemos. De verdad sabe. Porque, hermanos, el Evangelio hay que saber qué es. Y hay que saber explicarlo, por lo menos lo mínimo. Y eso vamos a enseñar en este mensaje. Lo mínimo que tiene que usted saber para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Fíjese que cuando participamos de la Santa Cena, decimos en el último versículo, así es que cada vez que participamos de los elementos de Jesús, la muerte del Señor anunciamos. Así dice, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. O sea que participar de la Santa Cena nos hace ser voceros de la muerte de Jesús. Pero es que no lo comprendemos en el momento. Por eso es que nosotros insistimos en realmente participar de la Santa Cena con verdadero conocimiento de la muerte del Señor Jesucristo, porque eso es lo que tenemos que anunciar. Amados hermanos, la gran comisión, oiga bien, para que usted vea que lo que estamos diciendo, hijita, es importantísimo. Si no fuera importante, pues no hablaríamos de esto. Pero hermanos, si no conocemos que la gran comisión fue mencionada, oiga bien, fue mencionada por lo menos en 5 ocasiones por nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo antes de partir. La gran comisión, ¿se acuerda que el Señor Jesús vivió 40 días en medio de su pueblo con cuerpo glorificado? Sabemos eso, ¿verdad? Cuando Él resucitó con un cuerpo glorificado y con ese cuerpo permaneció hasta que fue subido al cielo, lo que se conoce como la ascensión del Señor. En esos 40 días el Señor se encargó de repetir 5 veces distintas la gran comisión y todas están citadas en la Biblia. La primera vez que el Señor habló de la gran comisión fue la cita bíblica que acabamos de leer, Mateo 28, 19, donde dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue que dijo el Señor eso? Eso fue lo que primero que les dijo cuando el Señor resucitó y le dijo a sus discípulos, váyanse ustedes a Galilea, allá los voy a ver. Y cuando los encontró en Galilea, que está en el versículo 16,
así lo dice la Biblia, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Entonces fue inmediatamente después de la resurrección que los discípulos recibieron esta instrucción. Pero dice la Biblia también que la recibieron los discípulos, pero algunos dudaban. Fíjense cómo es nuestra naturaleza, que aún viendo al Señor cara a cara, con cuerpo glorificado, decían: hey, y este es el mismo Jesús que anduvo con nosotros. Se parece, pero lo vemos algo distinto. Y el Señor, hermanos, estaba cara a cara con ellos. Y a veces uno comprende por qué a la gente le cuesta creer tanto en el Señor, porque los discípulos lo estaban viendo y no creían, y nosotros no lo vemos, pero creemos, ¿verdad, hija? Hermanos, creer es un don de Dios, lo dice la misma Escritura. Nadie puede creer en Jesús si no le fuera concedido por el Padre creer. Entonces, hermano, había dudas, lo dice la Biblia. La segunda cita está en Marcos 16:14, búsquela usted. Al final del Evangelio de Marcos está esta cita, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué les reprochó? Su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Ok, esto fue ya al final de los 40 días. La de Mateo es al principio de los 40 días y habían dudas. Y después de los 40 días, ya casi al final, para ascender, había incredulidad en ellos y había además, fíjese bien, dureza de corazón. Qué tremendo, ¿verdad? Y en usted hay dureza de corazón. Porque uno tiene que preguntarse, si en los que lo estaban viendo había incredulidad y dureza de corazón, uno pregunta: ¿y en ti habrá eso, hija? No, en mí no. Entonces, hermano, es la segunda cita de la orden que dio el Señor Jesucristo. Vayan y prediquen el Evangelio. Vayan y anuncien el Evangelio. La tercera está en Lucas 24:47. Léala también. Lucas 24:47. Dice el Señor: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Cuándo fue que dijo el Señor esto? ¿Se acuerda que les abrió el Señor? Un versículo antes dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hermanos, es que para cumplir la gran comisión hay que tener abierto el entendimiento. Si no es así, usted no sabe a qué lo ha mandado el Señor. Y muchas veces nosotros no anunciamos a Jesucristo porque no tenemos abierto el entendimiento, no sabemos qué decir. El Señor les habló a ellos, pero antes les había abierto el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendieran las Escrituras. Por eso es que nosotros insistimos, amados hermanos, lean por lo menos la Biblia. Lean, vean qué dice. ¿Tiene Biblia, hija? ¿La está leyendo? Sí, porque mire, ¿cómo va a creer todo lo que estamos predicando si no leemos la Biblia? Y usted puede decir: ¿y todo eso que el pastor está hablando dice la Biblia? Mire, se entiende que usted es un asiduo lector de la palabra, porque si no lee la palabra va a dudar de todo lo que yo estoy hablando aquí. ¿Verdad que sí? Entonces, hermano, hay que tener el entendimiento abierto, y el Señor les dio la gran comisión con el entendimiento abierto, porque quizás la primera vez que se los dijo no les había amanecido, y el Señor tiene que hacer la lucha. En Juan 20:21, o la otra cita, ahí dice el Evangelio de Juan, la última mención de lo que es la gran comisión. Entonces Jesús les dijo: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Miren, hermanos, no es que solo envió a sus 12 apóstoles, va a enviar a anunciar el Evangelio a todos los que lean esta porción. ¿Ya leyó la porción?
Entonces usted también es enviada. Usted también es enviada. Y háblele de Cristo a todos aquellos que usted conozca, con los que tenga confianza. Pero hable de Cristo. Dice el corito, hoy es tiempo de compartir. ¿Cuándo es tiempo de compartir? Hoy, porque hoy está vivo. Hoy puede anunciar a Cristo. Mañana no sabemos, hermano. La muerte nos puede sorprender. Pero fíjese lo que dice en el versículo 21. Estaban llenos ellos con miedo a los judíos. El versículo 19, unos versículos antes. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Miren, hermano, estos hechos nos tienen que hablar claramente de que sin una verdadera convicción del evangelio, el miedo va a ser nuestro aliado. Uno tiene temor de hablar de Cristo porque hermanos, no tiene suficiente entendimiento. Por eso es que el Señor dio en la última cita la llenura del Espíritu Santo. Porque, hermanos, ya esa fue ya un instante antes de subir. La de Hechos 1:8. Y recibiréis poder. Le recordó la última vez. Mire, es que el Señor era maravilloso, ¿verdad? Qué amor para nosotros. Recibirán poder. Vaya, ya tanto miedo que han tenido. Ya les he dicho, vayan a predicar 40 días. Y ahorita, un instante antes de partir, les dijo: vayan y anuncien el evangelio en toda Judea, en Jerusalén, en Samaria. Pero primero van a recibir el ayuno del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo que estaba prometido les llegó. Y les dijo: esperen, ya va a venir, para que puedan ser testigos. Hechos 1:8. Hermanos amados, todas las citas que el Señor dio acerca de la gran comisión las dio después de la resurrección. Porque probablemente si la hubiera dicho antes de resucitar, mientras Él estaba enseñando el evangelio de Jesucristo, su evangelio, hermano, quizás la gente no hubiera tenido suficiente elemento para creer, porque habían visto a Jesús un hombre como todos. Pero no es lo mismo ver a Jesús con este cuerpo de muerte que con un cuerpo glorificado, con un testimonio claro de la resurrección. Entonces, hermanos, Jesús insistió a sus discípulos sobre la necesidad de enseñar al evangelio. Lo hizo tantas veces que, hermanos, cumplir la gran comisión o evangelizar constituye en sí un poderoso mandamiento. Así como hay un mandamiento, ámense los unos a los otros como yo los he amado, cumplir la gran comisión es un mandamiento vital. Es un testimonio claro de todo aquel que dice ser verdadero hijo de Dios. El que no cumple la gran comisión, el que no habla de Jesucristo, el que calla a Jesucristo, el que se avergüenza de Jesucristo, ¿podrá ser llamado hijo de Dios? Entonces, porque a nosotros nos tiene que picar la lengua, no para chambrear, sino para anunciar a Cristo. ¿Y a quién le vamos a anunciar a Cristo? Pues a los que no lo conocen. Porque evangelizar, vaya, puedo agarrar aquí a mi hermana y le empiezo a hablar de Cristo y pasamos horas hablando de Cristo. Pero si fuera una inconversa, al cristiano a veces le da miedo acercarse. Ay, me va a rechazar, me va a decir que no. Ay, no, si es que esa es bien mala. Y vamos a poner todos los pretextos para no hablar de Cristo a aquel que está urgido de que se le anuncie el evangelio. Entonces, amados hermanos, cumplamos la gran comisión, es un mandamiento. No es una locura de iglesia, es el lema. O sea, no es asunto mío, el pastor dice que evangelicemos. No, la Biblia dice, hable de Cristo, anuncie el evangelio. Eso, amados, mi responsabilidad es dárselo a conocer. Pero la responsabilidad suya es hacerlo. ¿Estamos hablando claro? ¿Qué significa entonces cumplir la gran comisión? ¿Quieres saber qué significa cumplir la gran comisión? Mire, si no trajo papel y lápiz, pero trajo memoria, apunte.
Apunte para ver cómo se hace. La gran comisión se explica por ella misma. Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos. Hermanos, básicamente cumplir la gran comisión es salir. Ahí llega el pasaje, hija, a la par suya o enfrente suya. ¿Habrá quien hablarle? En el trabajo, ¿habrá quien hablarle? Vaya, hay que salir de donde está. Hay que hablar al inconverso y anunciarle las buenas nuevas de salvación. ¿Y por qué se llaman buenas nuevas de salvación? Porque, hermanos, el mundo sin Cristo es un caos. Todo aquel que no está en Cristo está condenado. Y hermano, el que está condenado necesita, muchas veces ni sabe que está condenado, y tampoco quiere salir de ahí porque cree que solo condenación existe. Y hermanos, la buena nueva es decir al condenado: ya no vas a estar ahí. Cristo murió para darte salvación y Él te rescata si tú crees. Entonces, y esa es la buena nueva. La gran noticia es que hay salvación para el perdido. ¿Y cuál es el requisito? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Pero entonces, amados, usted lo va a llegar a entender después de este mensaje. Pero, hermano, necesita el poder del Espíritu Santo para que haya convicción. Aquel condenado que está feliz en su condenación. Porque oiga bien, el condenado, hija, está feliz en su condenación. Disfruta el pecado, ¿sí? Goza la vida. Miren, amados hermanos, les voy a contar algo que vi hace un ratito en la televisión antes de venirme a este culto. Estaban pasando ese programa de las estrellas en Estados Unidos que participan, compiten. Y todos los muchachos, yo estaba oyendo, todos hacen cosas maravillosas, unas cosas increíbles, unos espectáculos que son realmente dignos de película. Pero todos buscan, todos buscan su propia gloria. ¡Todos! ¿Y qué quieres? Yo quiero ser famoso, yo quiero ser rico, yo quiero que me aplaudan. Y hermano, eso es lo que la gente vive y disfruta en la condenación. Y se celebra, mire, el gran aplauso que le dan, porque como hay máquinas de tirar esas virutas, ¿verdad?, que llenan y empapan de papeles y todo brillantes, y los chicos que están ahí les están aplaudiendo, ellos son felices, porque son exaltados ellos, y les reconocen el talento que tienen. Es como el futbolista, cuando mete un gol, las tareas así, para que le aplaudan, para que digan, es una forma de querer ser Dios, pero está condenado. El religioso le gusta que le besen la mano, que le digan San Fulano o Monseñor, pero está condenado. Entonces, hermanos, la Biblia dice, no lo digo yo, que el único digno de exaltación, de gloria, de alabanza, de reconocimiento, es uno solo. Se llama Jesucristo. Y nadie hay que merezca la gloria que solo a Cristo le corresponde. Entonces, hermano, en el mundo no se le da reconocimiento a Cristo porque no lo conocen, porque no saben el inmenso valor que tiene su obra gloriosa en la cruz del Calvario. No saben, porque están condenados. ¿Y cómo van a saber si están condenados? No le pueden dar valor a lo que para ellos no es valioso, porque nadie les ha anunciado el Evangelio. Entonces, mire, es más gracioso darle culto a una imagen. ¿Se da cuenta por qué Dios aborrece tanto la idolatría? Porque la gente prefiere aplaudirle a una imagen que darle la gloria al único que la merece, a Cristo Jesús. Entonces, hermanos, ¿verdad que es importante anunciar el Evangelio? Porque, hermano, ¿por cómo creerán?, dice Pablo a los romanos, si nadie les predica.
Si nadie quiere ir a decirles, estás condenado por tu pecado. Entonces, hermanos amados, el asunto de la gran comisión tiene que obedecerse. Hay que ir y hay que anunciarle al condenado las buenas nuevas de salvación. Ese es el evangelio de Jesucristo. Hay que enseñarles, Mateo 28:20, enseñándoles que guarden, oiga bien, todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí, hermanos, tenemos que ser bien claros. Solo tenemos que enseñar lo que Jesús mandó. Aquí no menciona papas, ni vírgenes, ni santos. Eso no lo enseñó el Señor. Aquí no se menciona guarden a los grandes líderes evangélicos tampoco. Para no hablar solo de la parte religiosa. El Señor enseñó principalmente el amor de unos a otros. Y a la par de la gran comisión dice, no hablen de otra cosa. No hablen de las cosas terrenales. Háganse tesoros en el cielo. Recuerde que acabamos de predicar sobre eso. Porque, hermanos, cuánta gente le pica la lengua por enseñar cosas que el Señor no enseñó. El testigo de Jehová, qué fácil decir, no hay infierno. ¿Quién les ha dicho eso? Falsos testigos. ¿Quién ha dicho que el libro del Mormón tiene algún valor comparado con las Escrituras? Eso, hermano, es un retraso espiritual. Eso, hermanos amados, no es lo que enseñó nuestro amado Salvador. Y hay que refutarlo. No podemos tener tibieza con el error, hermanos. Por eso es que desde este púlpito procuramos y que el Espíritu Santo nos guíe siempre a la verdad. Porque, hermanos, decir la verdad le causa a uno enemigos. Pero, hermanos, tenemos que ser fieles a la palabra, a esta que usted tiene ahí. Porque eso es lo que el Señor dijo que guardáramos, lo que Él mandó. No lo que los hombres mandan. No que lo que algunos creen interpretar de las Escrituras. Ahora, Marcos 16:15 lo dice: vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo. El evangelio de Jesucristo. Porque, hermanos amados, hay mucha gente que va por todo el mundo predicando otros evangelios, otros credos. No se vayan a extrañar y prepárense, porque dentro de poco tiempo, si no es que ya se está haciendo masivamente, vamos a tener aquí la invasión musulmana y nos van a querer meter el Corán. Y, hermano, y aquí hay mucha gente que está ávida de recibir esa enseñanza que dicen que es la verdadera de Dios. Y nosotros la rechazamos por blasfema, por herética, por errónea. No viene de Dios, es muy humana, pero millones y millones creen en ella. Y creen que nosotros también vamos a apartarnos de nuestro cristianismo verdadero en Jesucristo, fundado sobre la roca, para seguir al falso evangelio de Mahoma. Y, hermanos, ¿entiende usted que por decir esto me voy a cachar enemigos? Pero, hermanos, prefiero que usted esté preparado para cuando venga y no diga, mi pastor no nos dijo nada. ¿Están advertidos, hermanos? Porque el evangelio que tenemos que guardar es el evangelio de Jesucristo. En Lucas 24:47 el Señor lo dijo así: que se predique en su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de pecados. Así mencionó el Señor que era predicar el evangelio. Hermanos, tengamos claro esto: sin arrepentimiento no hay salvación. ¿Sí? Sin arrepentimiento no hay salvación. El arrepentimiento fue precedido por las enseñanzas de Juan el Bautista. Acuérdense que le dijo a los fariseos, arrepiéntanse. ¿Y qué les dijo después? Generación de víboras. Santo Dios. Lo dice la Biblia ahí. Porque a veces me viene, hermanas, como que yo me lo estoy inventando. No, lo dice la Biblia. Entonces, hermanos, porque el arrepentimiento es dolor de corazón por haber ofendido a Dios con nuestra vida pecaminosa. Y, hermano, solo el Espíritu Santo
tiene ese poder para darnos esa conciencia de pecado, ese entendimiento de lo que es ofensivo a Dios y provocarnos ese dolor. Ese dolor no se lo puede inventar uno. Si fuera humano, todo el mundo se arrepentiría, pero el dolor del arrepentimiento para salvación es milagroso y duele haber hecho tantas cosas, tantas locuras pecaminosas con las cuales habíamos desafiado a Dios. Y con todas esas grandes ofensas que le hicimos, el Señor tuvo la gracia de concedernos creer en Jesucristo y perdonarnos los pecados. Hermano, no es algo más digno que un pinche gol que mete un famoso del mundo. Porque, hermano, mire, esto es que la obra de la cruz es lo más monumentalmente glorioso que la humanidad entera ha recibido y va a recibir jamás. Nada hay más glorioso que la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Nada que se le compare. Pero, hermanos, no comparemos la gloria de Dios con la miserable gloria humana, que es efímera, pasa. La gloria de Dios es eterna. Esa solo se puede comprender por el Evangelio de Jesucristo. Entonces, hermanos, Él nos envía. Es una orden divina. La orden de cumplir la gran comisión, entiéndalo bien. No es ni de esta iglesia, no es del cristianismo. Esa salió de la boca de Dios y le dice: vaya y anuncia a Jesucristo. Hable de la obra de Cristo. Ya le voy a explicar desmenuzadamente en qué consiste la obra de Cristo. Pero, hermanos, tiene que ir. No rebaje, oiga bien, o no rebajemos la importancia de la gran comisión. Cuando en la iglesia se les ofrece el privilegio de abrir su casa para anunciar el Evangelio, hermano, valórelo por lo que es. Esto no tiene que ser una carga para nadie. Que si usted tiene tiempo, ay, voy a ver, pues mire, y no podemos lunes. Mire, es que fíjese que el lunes tengo que ir al mercado a esa hora, hermano, a la tarde. Sí, pero o la hora de la novela. Dios mío, y para usted más importante eso que oír el Evangelio. Porque, hermano, para el Hijo de Dios lo más importante es oír el Evangelio de Jesucristo, alimentarse con la palabra. Y, hermano, si usted no valora el privilegio que se le concede al tener un grupo con cobertura pastoral de la iglesia, porque, hermano, las cosas por el Evangelio tienen que obedecerse. No se invente usted un grupo suyo, porque es más fácil hacerlo como yo quiero, donde yo quiero y predicar lo que yo quiero. Hay que someterse. Esa es enseñanza del Evangelio de Jesucristo. Por eso es que les animo, hermanos. Hay que darle importancia a la gran comisión. Hay que ser testigos de Jesucristo. ¿Para qué nos dio el Señor el Espíritu Santo? Recibiréis poder. Ay, qué rico, sí, para ser testigo. Y ser testigo es reflejar a Cristo. Reflejar a Cristo es que si usted se ve en el espejo, ya no se ve usted. ¿A quién va a ver? A Cristo. Pero, hermanos, a Cristo no se nos nota. Y tenemos que ser testigos. En la medida que nosotros crezcamos espiritualmente, nos vamos a ir pareciendo tanto a Cristo que vamos a llegar a ser capaces a hacer lo mismo que hizo Cristo, a morir por Él. Ese es el testimonio más glorioso, el de los mártires, hombres que dieron su vida con muertes muy crueles, pero estaban firmemente convencidos que la causa valía la pena. Y de eso subieron, hermano. Pablo fue un apóstol, fue un mártir, Pedro, todos los apóstoles. Los primeros siglos de la iglesia, amados, hubo apóstoles registrados históricamente, donde murieron, cómo murieron, y hermanos, las muertes que citan las crónicas históricas antiguas, todas dan testimonio. Imagínense, les voy a contar una. Había una mujer piadosa que en la parte del Imperio Romano era aborrecida y fue condenada a muerte por ser cristiana.
¿Y sabe cómo era la forma de morir? Le dijeron, vaya, antes de sacarla a las arenas del circo, esta no fue devorada por los leones, sino que la metieron al centro del circo romano, y lo que hicieron es sacar un toro feroz, un toro de esos. Y hermano le dijo, vaya, ahí está el toro, allá estaba el toro al otro lado, listo para ir sobre ella. Negás a Cristo. Ya la mujer le daba risa. Mira, si Cristo vive en mí, esta carne la podés matar. Ay, como que ustedes quieran, pero la vida de Cristo en mí es eterna, porque es lo que mi Señor prometió. Abrí la puerta, que me mate ese toro. Y hermanos, cuenta la historia que el toro furioso salió y hermano no le pegaba, pasaba de lado. Entonces, y la muchedumbre, porque la gente se gozaba de esos espectáculos, la muchedumbre se quedaba ahí, pues, y el toro que no tiene pulso para matar a esa mujer. Bueno, finalmente la tercera pasó el toro, se la pasó llevando, y la mujer salió volando, dando vueltas en el aire. Y lo que hacen todos los toros por instinto, empezar a cornearla hasta hacerla picadillo. Y no renegó de su fe. Esa mujer a lo mejor tenía un grupo familiar en su casa, y en la cárcel de haber estado anunciando a Jesucristo. Esa mujer no se avergonzaba del evangelio. Esa mujer sin duda fue una mujer obediente, obediente hasta la muerte, como nuestro amado Señor. Vaya, ella no sufrió muerte de cruz, sino que sufrió muerte de toro, pero fue por la causa de Cristo, porque creyó en el poder del resucitado. Y esa mujer está ya en gloria. Esa sí estamos seguros que se fue con Cristo. Ahora la gente se quiere ir con Cristo solo porque se viene a sentar un domingo a la iglesia. ¿Habrá diferencia, hermanos? Ok, entonces el evangelio nos manda a ser testigos. ¿Quiénes cumplen la gran comisión? Ah, hermano, que lo maten a usted es el pastor. Mire, si matándome a mí se salvan todos ustedes, pues que me maten. Pero si me matan a mí, el que me voy a salvar soy yo. Hermanos, la gran comisión no es solo para el pastor, no es solo para el evangelista, no solo es para el que sabe Biblia. La gran comisión también es para usted. Dígale a su amiguita que tiene la par, decíselo a la amiguita. La gran comisión es para ti también. Y dígale así, predica el evangelio. Víctor. Los dos Víctor. Hermanos amados, es que miren, es fácil echarle la pelota solo al pastor. Es fácil, hermanos. Y se necesita un verdadero ejército de conquistadores. San Vicente vamos a cambiar, cantamos en el corito, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a cambiar San Vicente si no hablamos del evangelio? Tenemos que hablar de Cristo y tenemos que hacerlo bien. Todos, oigan bien, esta es una instrucción puramente pastoral. Todos los creyentes deben capacitarse para hacerlo. Todos. Es que yo no sé qué predicar, pastor, pero usted tiene que aprender a hacerlo, ¿o no? Mire, lo primero, lo que usted puede hacer, la primera vez que anuncia a Jesucristo es, comience testificando a otros el milagro de la conversión. Miren, no le vaya, porque hay gente que su testimonio es contar una rapacidad de vida que tuvo. Es que yo fui bolo, mujeriego, fui asesino y todo. Entonces, y al final, en el último segundo dicen, pero me convertí a Cristo, gloria a Dios, salud. Ese es contar una historia negra de la vida. Si historia negra de la vida, todos tenemos, hermano. Pero usted tiene que contar el momento que pasó de muerte a vida por la gracia y el favor de Dios. Entonces, diciendo, mira, yo he oído gente que testifica así. Espero que sean ciertos los testimonios, porque lamentablemente, hermano, mucha gente quiere glorificar a Cristo mintiendo en su testimonio de conversión. Pero un hombre dijo que él era un matón de finca, y él estaba acostumbrado a andar con la pistolón, con todo. Bueno,
y que un día, dice, salió dispuesto a matar a alguien y oyó la voz del Señor, porque ya un pastor de una zona ahí le había hablado de Cristo y él lo había amenazado. Mira, viejo tal, si me volvés a hablar de Jesucristo, te voy a volar la cabeza. Vuélemela, pero Cristo lo ama. Así le decía. Y el hombre no podía soltarle el machetazo. Entonces, y se lo encontraba, como en las zonas rurales, los encuentros son frecuentes. Dios lo bendiga, don fulano. No me digas así. El matón, no me digas así. Y cosas así, un rechazo. Pero ese pastor, con su testimonio, lo estaba evangelizando, le estaba anunciando a Cristo. Y un día que él iba dispuesto, dice él, a quitarle la vida a otra persona, no a machetazos, sino que a balazos, se dio cuenta que su pistola no funcionaba. Y lo que iba a hacer no lo podía hacer. No, digo, sino con la pistola sí voy a ver cómo la destrabo. Y no lo pudo hacer. Y se encontró de regreso con el arma dañada, su arma que tanto amaba. Y le dijo el pastor al regreso, lo encontró. ¿Verdad que no puedo hacer lo que quería con eso? ¿Vos cómo sabés? Yo ya sabía lo que iba a hacer y que el Señor no se lo iba a permitir. Arrepentíte, le dijo. Dios te ama, Dios te quiere para su reino. Y el hombre, con esa declaración, fue vencido. Fue vencida su incredulidad y sus dudas. Y llorando, el matón invencible le dijo, sí, aquí está mi machete, aquí está mi pistola, aquí está mi puñal, aquí está mi vida. Todo lo entregó a Cristo. Y dicen que ese hombre con los años se convirtió en predicador. No me consta eso, pero hermanos, ese hombre va a recordar siempre el momento en que pasó de muerte a vida. ¿Por qué? Porque hubo un pastor valiente que no le tuvo miedo a las amenazas de muerte, sino que le estaba seguro del poder del evangelio para salvación. Le contó quién era Jesucristo. Hermano, cuando usted empieza a hablarle de Jesucristo a otra persona, en esa vocalización del evangelio hay un poder que va y penetra, porque la palabra de Dios dice que penetra hasta lo más profundo, dividiendo los tuétanos entre los huesos. Hermano, es que el evangelio es poder de Dios. Aquí, hermano, nadie, el diablo, por eso le teme al evangelio, por eso el diablo quiere que su Biblia esté cerrada, para que la luz del evangelio no le alumbre al mundo por la boca suya y mía. ¿Comprende, hermano? Entonces, hermano, todos tenemos que poder testificar de nuestra conversión. Y es bueno que lo recordemos para estar seguros de que somos convertidos. Si alguien no sabe reconocer el momento en que pasó de muerte a vida, ¿por qué será? Porque todavía no ha pasado de muerte a vida. ¿Estamos claros? Entonces, hermanos, esto es un asunto bien importante. Todos los creyentes deben estudiar la palabra. ¿Qué dije? Examinar las escrituras, Juan 5:39, y poder explicar el evangelio por lo menos en lo fundamental. Mire, hay cosas que tiene que saber como cosa fundamental. Primera cosa que hay que saber, escudriñad las escrituras, dijo nuestro amado Salvador, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, hermano, ¿por qué se niega a leer la Biblia? Ay, que llego cansada del trabajo. Lea la Biblia, estúdienla. Por eso es que los grupos son importantes, porque ahí leemos la Biblia y compartimos enseñanza. ¿Y cómo le va al que predica en un grupo familiar? Los que predican en un grupo familiar y enseñan el evangelio a otros son gente que vive en bendición, si lo hacen con amor, con responsabilidad. ¿Qué es lo que tenemos que explicar del evangelio desde sus fundamentos? Primeramente, hermanos, y en esto quiero que pongan atención, le voy a dar unos pasos acá que son, por lo menos tienen que ser conocidos por usted en una forma mínima. Todo, oiga bien, todo ser humano que ha vivido en esta tierra
desde la antigüedad, en el presente y en el futuro, todos nacen en pecado. Todos nacemos en pecado. ¿Estamos claros? O sea, todos los seres humanos al nacer ya traen sentencia de condenación. Así como hay sentencia de muerte, hasta el bebé más lindo y tierno y amado ya tiene sentencia de muerte. ¿Verdad que sí? Igualmente tiene sentencia de condenación por el pecado. De la muerte física nadie se va a salvar, pero de la condenación eterna sí hay escape, Jesucristo. Entonces esa es una realidad. Usted puede ver, ya le he explicado algunas veces, la mesa de los condenados es inmensa, es inmensa. Y lo único que necesita el condenado para irse al infierno es morir. Y en el instante que muere, derechito al infierno. Entonces, hermano amado, no hay otra salida. Nadie puede salir de la condenación por él mismo. Un condenado no le puede decir a otro, mira, ya no quiero estar condenado. No puede, porque él por él mismo no puede salir de ahí. Por eso a Jesucristo se le llama el Salvador, porque Él es el único que puede librar al hombre, al pecador, de la condenación. ¿Entiende? Nadie más. No hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo hombre. Lo dice la misma Escritura. Hay abundancia de citas. Entonces usted entiende, hermano, que el que no es de Cristo ya está condenado, siempre está condenado. ¿Estamos claros? Okay. Segundo paso. Bueno, la cita bíblica de apoyo, para que no diga que me lo estoy inventando. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, hermano, las enseñanzas de Romanos son teológicamente profundas, pero son completas para entender el milagro de la salvación. ¿Estamos claros? Todos pecaron. Ahora, la solución de Dios para el pecado es el perdón que Él ofrece a sus hijos por medio de Jesucristo. Y esto sí lo vamos a leer todo. Colosenses 1, 13 y 14. Mire, esto es poderoso, hermano. Si esto no lo estremece, quién sabe, porque esto es, wow. Colosenses 1, 13 y 14, dice la Biblia, el cual nos ha librado, o sea, hablando de Jesucristo, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Que le quede bien claro esto también, amados. El problema entre Dios y el hombre es el pecado. El pecado que a nosotros nos parece tan simple, tan fácil, es un gran problema entre nosotros y Dios. Y tiene que ser perdonado el hombre para tener comunión con Dios, para tener reconciliación con Dios. Fuera de Cristo, aparte de Cristo, no hay otra manera de reconciliarse con Dios. No existe, hermanos. Entonces, por eso es que Dios quiere perdonarnos los pecados. Y para eso, ¿qué hizo el Señor? Envió desde los cielos. Oiga bien, aquí viene lo glorioso del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo. Y Dios envió a Jesucristo y lo hizo carne como nosotros. Es el verbo de Dios encarnado. Se hizo hombre, vivió como hombre y murió como hombre. Juan 1:14, para que lo entienda bíblicamente, hermano. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Miren, hermanos, solo este primer capítulo del Evangelio de Juan, podríamos pasar estudiándolo con delicia mucho tiempo. Quisiéramos, hermanos, que en esta iglesia hubiera hambre por estudiar sistemáticamente las Escrituras. Muchos nos acusan de que nosotros no tenemos sermones de contenido bíblico, porque, hermanos, todavía no hemos logrado despertar el hambre de desmenuzar la Escritura hasta con sus puntos y con sus comas, de tal manera que encontremos la riqueza
del mensaje de salvación y poder nosotros explicarlo con firme convicción y entendimiento, ¿sí? Entonces, amado, el Verbo se hizo carne, Jesús se hizo carne, era hombre como nosotros, pero como hombre murió en la cruz para pagar con su vida por el pecado que nosotros cometimos. Wow. ¿Quién le paga una deuda a uno? ¿Quién le paga una deuda a uno? ¿Quién le paga? Imagínese que usted deba 50 pesos. Ay, no tengo. Y alguien venga y le dice, no, no te preocupes, yo lo voy a pagar por ti. Jesús hizo eso por nosotros ante el Padre. Estamos hablando claro. Eso hay que explicárselo al condenado para que sepa que hay salida. Colosenses 2, 13 al 15. Esto es otra declaración poderosa, hermano. Las citas de Colosenses me gustan y es bueno que las leamos. Colosenses 2, del 13 al 15. Oiga bien, pero disfrútelo cuando lo estoy leyendo. Ponga atención. Y a vosotros, oiga bien, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Miren, hermano, esos versículos debía de marcarlos en su Biblia. Esto, hermanos, es un testimonio del supremo amor y de la abundante gracia de Dios con nosotros. Porque, hermanos, Cristo dio su vida para pagar nuestros pecados. Hermanos, el mínimo pecado que nosotros hayamos cometido contra Dios es una deuda mayor que cualquier deuda monetaria que usted pueda tener en la tierra. El perdón que Dios nos ha dado vale más que la cancelación de todas nuestras angustias, enfermedades y deudas en la tierra. ¿Lo ve así usted? Valora el perdón de Dios. ¿Quiénes le dan valor al perdón que Dios ha hecho de nuestros pecados en Cristo? Y resulta que estos viles pecadores, hijita, hoy son mansas palomitas ante los ojos de Dios. ¿Verdad que no se puede creer? ¿Verdad que yo, con todo lo que he hecho, con todo lo que pienso, con todo lo que hago, y Dios dice que soy inocente? Pero eso se llama gracia, gracia de Dios. Y hermanos amados, mire, si no fuera, apunte esto que le voy a decir, si no fuera por la gracia amorosa de Dios, no habría un solo perdonado en los cielos. Nadie se salvaría. ¿Entiende? Nadie se salvaría, todos quedaríamos condenados. Pero Él en su gracia quiso salvarnos y nos dio a Cristo. Y nosotros hemos recibido ese milagro. Y vivimos como que si no lo hubiéramos recibido, porque no estamos agradecidos, ¿verdad? Bien, siguiente punto. Mientras el cuerpo del Señor permaneció en la tumba, el Señor bajó a las profundidades de la tierra a liberar a los que habían sido salvos del Antiguo Testamento. Esta quizás es la parte más difícil de explicar. ¿Y sabe por qué se la menciono? Y ponga atención en esto, no pierda atención en lo que estoy hablando. La religión católica tiene un credo, que ellos lo rezan en todas las misas. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Lo conoce, ¿verdad? Entonces, y ahí es mencionada, creo en Jesucristo, su único Hijo, y después dice resucitó, bajó a los infiernos, dice, pero no dice a qué. Entonces, como a veces las religiones forman credos para que la gente los recite sin entender lo que están diciendo. Y a mí como pastor de la iglesia me corresponde el deber de explicarle en qué consiste eso. Solo para explicar el descenso de Jesucristo al centro de la tierra, hermanos, necesito, este es un tema que no se puede enseñar solo desde el púlpito. Necesitamos dar unas clases, una serie de clases para explicar esto. Pero el Señor bajó a los infiernos, a las profundidades de la tierra, y ahí había justos, Abraham entre ellos, Lot y
los hombres de Dios del Antiguo Testamento, ahí estaban, ellos fueron rescatados por el Señor Jesús y pasados desde ahí hasta el paraíso, donde comenzaron a morar juntamente con Cristo y los demás que íbamos a seguir luego de que hayamos creído en su obra salvadora de la cruz. Entonces esto hay que explicarlo con pizarra, con mucho detalle para poder entenderlo. Pero lo que quiero que ustedes sepan, porque alguien les va a preguntar esto, y ustedes, si es cierto, el Señor bajó y trajo la libertad para que la redención fuera universal para todos los que en Él creen. Amén. Entonces, amado, pero lo más glorioso del Evangelio es que el Señor resucitó. Eso es lindo, el Señor resucitó. Miren, amados hermanos, este asunto de la resurrección le estremece a uno hasta la intimidad, porque es el testimonio más fidedigno de que nosotros de verdad somos hijos de Dios. El capítulo 15 de la primera carta a los Corintios es amplio en explicar la resurrección. Y en el versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Miren, hermanos, en el versículo 17 dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces la resurrección de Cristo, hermanos, nos certifica al único ser humano que ha resucitado, es el Señor Jesucristo. Oigan bien, nadie más ha resucitado. El diablo se puede inventar a los zombies allá en Haití y hacer los muertos vivientes. Eso no es resurrección, hermano. Eso es una obra diabólica que simula una vida que ya no es. Aún muchas religiones hablan de gente resucitada. El único que ha resucitado se llama Jesucristo. Y ese es el sello de nuestra fe. Hermanos amados, de Cristo no tengamos la mínima duda. En Él está la esencia completa de Dios y de la verdad. ¿Estamos claros? Y eso usted se lo tiene que poder explicar al condenado. Y ya terminando, hermanos, el Señor nos dio la gran comisión. Que le digamos al pecador: hay solución para el pecado, hay solución para la condenación. No está perdida tu causa, pecador condenado. Cree en Jesucristo, y serás salvo. Es la única manera para que todo aquel que en Él cree no se pierda. La fe es, hermano, la herramienta que Dios nos concedió a nosotros para tomar, Señor, tomar la salvación y permanecer en ella. Por eso nuestro caminar cristiano es por fe, hasta que alcancemos la meta final de estar cara a cara con Cristo. Ahí ya no vamos a necesitar la fe, porque ya lo vamos a ver a Él cara a cara, y entonces vamos a decir: pues esto así es, esto es verdad. Pero ya con Cristo, ¿qué nos importa lo que vivimos en la tierra? Ya esto va a ser pasado. La gloria que vamos a disfrutar con Él va a ser eterna. Entonces, pero no se nos olvide que un día fuimos pecadores de los peores. Y uno va a decir: ¿cómo yo, habiendo sido todo lo que fui perdonado, fui redimido, viví una vida de santidad y el Señor me llamó y ahora estoy compartiendo su gloria en la eternidad? Ese es el Evangelio, amados hermanos. Esa es la gracia de Dios. Ese es el amor de Dios que el mundo perdido necesita conocer, y necesita voceros de Cristo que anuncien esta maravillosa obra que solo en Cristo podemos haber recibido. ¿Y dónde está Cristo ahora? Sentado a la diestra del Padre. Esteban, en Hechos 7:55, antes de morir se le permitió ver al Padre y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y ahí está Él, ya reinando con el Padre en favor de nosotros los redimidos. Hermanos amados, si nosotros entendemos lo que es la gran comisión,
Cumplir la gran comisión no va a ser un mandamiento difícil. Es un mandamiento necesario. Nosotros tenemos que anunciar quién es Jesucristo. Cuando usted oye estas obras gloriosas y ve el inmenso poder de Dios para salvarnos y garantizarnos resurrección y vida eterna, entonces, hermanos, ¿a quién vamos a comparar? A Cristo. Cristo es incomparable, Cristo es único. Cristo es el Hijo de Dios hecho hombre, que, hermanos, ¿qué necesidad tenía Él de despojarse de su divinidad y venir a padecer como hombre? Eso el pecador lo tiene que conocer y decir, mire, cuando usted le esté hablando todo este mensaje al pecador, él va a ser impactado porque todo lo que he dicho es verdad bíblica. Y va a decir, yo quiero a Jesucristo. El Evangelio le va a dar vida y vida abundante. Y cuando usted le pregunte, ¿quiere recibir a Cristo? No hace falta que me lo pregunte. Yo me entrego a Cristo. Yo quiero confesar a Cristo. Yo quiero realmente vivir en obediencia a Cristo. Renuncio al pecado. Mire, aquel que es convertido de veras renuncia al pecado para siempre. Y sabe, la mejor gracia es que el pecado para el Hijo de Dios ya no se puede disfrutar. Se puede cometer, pero no se puede disfrutar, porque el Espíritu Santo en nosotros no nos permite gozarnos con lo que a Dios le molesta, le ofende. Hermano amado, ¿está dispuesto a cumplir la gran comisión? ¿De verdad lo va a hacer? Porque si no lo hace, voy a dudar que es hijo de Dios. ¿Quiere que oremos por eso? ¿Quiere que lo consagremos como un hijo de Dios comprometido para cumplir la gran comisión? El que quiera que lo consagremos como un hombre o mujer comprometido con Dios para cumplir la gran comisión, como está escrito, póngase de pie, vamos a orar. Hermano, hay que hacerlo. Hoy es tiempo de compartir. Hoy es tiempo de compartir. No es una obligación de iglesia, es una necesidad de hijo de Dios. Buen Dios y Padre bueno, le doy gracias, Señor, porque por su palabra entendemos y creemos que cumplir la gran comisión ya no es algo optativo, es algo imperativo para nosotros, es obligatorio, es un mandamiento que usted nos dejó. Perdónenos, Señor, porque no hemos hablado de Cristo. Perdónenos, Señor, porque el Evangelio ni siquiera sabíamos lo que era, pero hoy lo hemos entendido un poco mejor, mi Señor, y queremos por su gracia y su favor ir entendiendo más y más lo que es el Evangelio de Jesucristo. Vivir sin pecado, testificarlo en pureza, en santidad, en obediencia. No queremos que pase más tiempo, Señor, sin que Jesucristo sea anunciado.